Bienvenidas a Noticias Positivas, donde te mostramos que un mundo mejor es posible. Vaya, estábamos aquí emitiendo, quienes estuvierais viendo, hemos tenido que volver a reiniciar por un problema técnico. No sabemos si es nuestro o de Twitch, porque por lo visto Twitch está teniendo problemas hoy porque hay bastante saturación. No sé si hay un evento o alguna cosa de la gente esta que se lleva el 80%, si no más, de la peña. Bueno, hemos decidido reiniciar porque ahora parece que tenemos una conexión estable, a ver si es verdad y que no falla, y podemos hablaros de las noticias que demuestran que un mundo mejor es posible, como siempre aquí en Noticias Positivas. Así que vamos a comenzar otra vez y... ¡Ay! Un momentito que me he dejado. ¿Qué pasa con estas cosas? Disculpad, hoy está siendo un día, de verdad. Aquí estamos. Está siendo un día entre los fallos de unos y de otros complicados. Bueno, pues, como os decía, vamos a preparar y a lanzar ya esta revista de prensa positiva. La primera noticia en Planeta Futuro, que bueno, es una plataforma que acoge la versión digital del diario El País. Bueno, básicamente, como todo el mundo creo que conoce El País, el diario insignia del grupo Prisa y casi si queréis el diario más importante de este país en su versión digital. Tiene dentro del país.com este Planeta Futuro, donde hay muchos artículos muy interesantes y habla de una iniciativa muy chula que aúna el taekwondo y la psicología para hacer frente a la violencia machista en Bolivia. Bueno, es una iniciativa que pusieron en marcha en 2015 dos mujeres, se llaman Laura Roca y Kimberly Nosa. Y bueno, básicamente ellas lo dicen muy claro, son conscientes de que no tendrían que estar ofreciendo este tipo de servicios, pero lamentablemente pues saben que viven en una sociedad machista y misógina, donde todos los días hay mujeres que son violadas, que son asesinadas y a las que roban. De hecho, en el año 2020 se registraron 113 feminicidios en Bolivia. Eso en 2020, el año pasado en 2021 fueron 108, que básicamente es uno cada 3 días, y además 3 de cada 4 mujeres bolivianas reconoce haber sufrido violencia de acuerdo a los datos de las Naciones Unidas. Entonces, bueno, ¿qué hicieron estas dos profesionales, Roca y Nosa? Pues dijeron que vamos a intentar responder a esta violencia, a darles herramientas a estas mujeres para que respondan a esta violencia, se produzca fuera y dentro o fuera del hogar, digamos, ¿no? De hecho, una de las dos profesoras, Roca, ya llevaba tiempo trabajando en organizaciones de atención a las mujeres y se dio cuenta que no existía ninguna iniciativa que las enseñara a defenderse y a reconocer sus derechos, ¿no? Y bueno, así nace Warmi Power, que, bueno, digamos que trabaja, digamos, en tres ejes, si queréis. Tiene tres polos de actuación, ¿de acuerdo? El primero es el tema que tiene que ver con el desarrollo personal, ¿de acuerdo? Lo que es trabajar las creencias limitantes, la autoestima, el autocontrol, la actitud, todo lo que es desarrollo personal e inteligencia emocional, porque la idea es que las mujeres se vayan conociendo, vayan ganando fortaleza interior, autoestima, todas estas cuestiones, ¿no? Después el segundo eje se centra en la prevención, porque no se trata de que vayan por ahí repartiendo mandobles, no es la idea, sino más bien que las mujeres tengan herramientas para evitar una agresión física. Por ejemplo, que sean capaces de identificar lo que es una relación tóxica, que sepan diferenciar los diferentes tipos de violencia y reforzar su autocuidado y autoprotección. Y bueno, si esto no sirve y se entra lamentablemente se llega a la violencia física, al maltrato, pues ahí sí entra en juego la defensa y es donde se trabaja intensamente también, pues básicamente para que las mujeres sepan, bueno, defenderse de una situación de violencia, ¿no?
Y bueno, estamos hablando de que esto es muy importante porque en el, digamos, en el ámbito de la escena sudamericana, que ya de por sí es más complicada que la nuestra en cuanto a violencia de género, que es por supuesto que hay un problema aquí muy grave, pero allí todavía más si cabe, pero estamos hablando de que en Bolivia tienen la tasa más alta de feminicidios por habitante de Sudamérica, a pesar de que existe una ley específica para casos de violencia de género que se llama la ley 348, pero su aplicación dista de ser ideal. El patriarcado, desde luego, es un sistema que es multidimensional, es económico, es ideológico, es cultural, es social, es legal, es decir, envuelve todo lo que conlleva la organización de una sociedad. Entonces tú no eliminas el patriarcado por poner en marcha una ley. De hecho, lo que dicen estas profesoras es que las mujeres que denuncian, pues a veces se encuentran con que las autoridades o la propia Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, que deberían ser quienes las protegieran, pues les piden, por favor, que perdonen a su esposo, ¿no? Que lo disculpen, que no le denuncien, ¿no? Que esto es muy fuerte, pero bueno, es algo que también era muy general en este mismo país hace 20, 30 años o a lo mejor un poco más, si no sigue pasando. O a lo mejor no pasa ya tanto en el ámbito de las autoridades y de los cuerpos de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque se está trabajando mucho en la concienciación de estos colectivos y ya hay mucha concienciación en las autoridades desde hace bastantes años. Pero es posible que, vamos, es posible, no, seguro que pasa en muchos entornos privados, en muchas familias, donde se sigue diciendo a la mujer que aguante y que no denuncie, ¿no? Esto es lamentablemente así, ¿no? Y aparte de eso, las leyes tampoco es que sean muy claras en Bolivia, ¿no? O sea, esto se junta de que tampoco es que sean las mejores leyes del mundo, que muchas veces los hombres salen libres y al final eso les da seguridad de que pueden seguir bueno, pueden seguir maltratándolas y por eso siguen muriendo mujeres, incluso con hombres que han sido detenidos, ¿no? Por eso el año pasado, en colaboración con varias abogadas y una vez el gobierno de allí abrió el proceso correspondiente, las propias mujeres de esta iniciativa de War Me Power pues enviaron una propuesta para que la ley que aborda esta cuestión de la violencia, como decía la ley 348, pues contemplara también la autodefensa, ¿no? Hay que tener en cuenta que hablamos de una iniciativa que ya ha llegado nada más y nada menos que a más de 20.000 alumnas de toda Bolivia. Ha dado 3 veces ya la vuelta al país Warmi Power. Warmi es una palabra neymara que, bueno, es una... El pueblo aymara es uno de los más importantes, si no el más importante de los pueblos originarios de Bolivia y significa mujer y power, pues bueno, pues viene del inglés, ya sabemos, significa power y al final estamos hablando de empoderar a las mujeres también, ¿no? Es muy interesante si veis el artículo, las personas que estáis viendo esto por Twitch o por YouTube, las fotos, que bueno, pues vemos a las dos profesoras con kimonos y las alumnas pues con las típicos, digamos, la típica vestimenta, no sé si es aymara o yo creo que sí que es la vestimenta aymara, la típica pollera larga, esos típicos sombreros de hongo, pues es una, digamos que quizás sea lo más reconocible de Bolivia en cuanto a los pueblos originarios, ¿no? Esa vestimenta, ¿no? Entonces es muy curioso verlas, estas mujeres vestidas así, con sus vestimentas típicas aymaras, y a las profesoras de taekwondo, pues bueno, dando clases y desde luego es muy llamativo, ¿no? Y esto demuestra que es necesario trabajar en estos campos, en todos estos ámbitos, porque está claro que cuando las mujeres se enfrentan a según qué energúmenos, que les da igual todo y les da igual estar en la cárcel y cualquier cosa, pues sí que es verdad que estaría muy bien que tuvieran esa formación en autodefensa y que al menos el energúmeno de turno supiera que le pueden reventar la cabeza para a ver si al menos le para esto, aunque me temo que ante según qué animales de bellotas, pues es complicado. Pero por lo menos empoderarlas en todos los ámbitos, que están muy bien los discursos, están muy bien las actuaciones administrativas y todo lo demás,
pero como digo, el patriarcado es multidimensional y esta dimensión de la autodefensa, desde luego, también debería estar contemplada en Bolivia y, por supuesto, aquí también en España. En fin, seguimos avanzando. Ahora vamos a la revista Az la revista de la Az Fundación, azrevista.org, que tienen una nueva sección dentro de la revista Az Fundación que se llama, Soluciones. Y para poner en marcha esta sección basada en el periodismo constructivo o de soluciones, pues han echado mano de Alfredo Casares, a quien entrevistamos en su día en nuestro YouTube, aquí en Noticias Positivas. Podéis ver la entrevista precisamente en nuestro YouTube. A través de este canal de Twitch tenéis enlace a todas nuestras redes sociales y ahí podéis ver, podéis llegar directamente al YouTube, donde están todas las entrevistas. Yo siempre lo repito, lo digo mucho. Twitch está hecho sobre todo para emitir en directo, entonces los directos se borran cada 2 semanas, creo. Pero en YouTube no se borra nada, entonces están todas nuestras entrevistas y ahí está una conversación bastante larga que tuvimos con Alfredo Casares de casi 1 hora sobre el periodismo constructivo, la misión del periodismo, las dificultades del periodista a la hora de intentar hacer un trabajo, un trabajo como Dios manda. Entonces, Alfredo Casares, que entre otras cosas es autor del libro La Hora del Periodismo Constructivo y que fundó el pasado año el Instituto de Periodismo Constructivo, pues les ha ayudado a la revista de Az Fundación. Y bueno, han puesto en marcha esta sección Soluciones. Muy interesante, dice la revista que aquí se va a ver mucha innovación social, pero no varitas mágicas que producen milagros. Esto es muy importante, en esto incidió mucho Alfredo Casares en la entrevista, ¿no? Que hay que calibrar bien las posibilidades de las iniciativas, hasta dónde pueden llegar, sus limitaciones, no hacer castillos en el aire, y sobre todo que sean iniciativas claras, ¿no? Iniciativas consistentes, que no sean simplemente discursos y buenas intenciones, ¿no? Acabamos de hablar de Warm Me Power y es una iniciativa real, mujeres, 2 profesoras de taekwondo y de psicología que están formando a mujeres en Bolivia, a más de 20.000 mujeres, es una iniciativa real que evidentemente tiene la dimensión que tiene, pero que existe y que por supuesto causa un impacto social muy positivo en su entorno y puede ser, ejemplo para que se desarrollen otras propuestas similares, ¿no? Si pinchamos aquí, llegamos a esta sección de soluciones y aquí podemos acceder a la primera noticia, Biopet. ¿Qué es Biopet? La primera noticia de la sección soluciones de la revista Az Fundación en azrevista.org. Bueno, Biopet es una red voluntaria de casas de acogida para mascotas de mujeres que sufren maltrato. Seguimos con el tema de soluciones a la violencia de género o si queréis, soluciones y formas de luchar contra las diferentes caras de este monstruo, ¿no? Y hay que tener en cuenta que 1 de cada 2 víctimas, o sea, no hablamos de una tontería, 1 de cada 2 víctimas de violencia de género no abandona a su agresor por temor a lo que le pueda ocurrir a su mascota. O sea, el problema es muy gordo. En este artículo usan el caso de una mujer con un nombre ficticio, María, que retrasó durante meses la decisión de abandonar a su maltratador, porque temía que este energúmeno tomara represalias contra sus 2 perras. De hecho, él la amenazaba con matarlas, ¿no? O sea, es que no eran imaginaciones de María, ¿no? Y María descubrió Biopet, que es el programa de acogida temporal de mascotas de mujeres víctimas de violencia de género, que lo lanzó a nivel nacional en marzo de 2020 la Dirección General de Derechos de los Animales. Y eso le ayudó a dar el paso definitivo. Con la excusa, además tuvo que salir con la excusa de que salía a comprar tabaco. Fijaros qué panorama más terrorífico. Y aprovechó esa pequeña escapada para llamar a Biopet y los voluntarios del programa se pusieron en marcha y encontraron una casa de acogida para sus perritas y gracias a eso pues pudo dejar a sus perras sanas y salvas y eso fue muy importante para María, sintió que tenía apoyo para dejar a su agresor y un par de horas después tan solo ya tenía dónde dejar a sus perritas. Y aunque María estuvo 3 meses sin verlas, recibía fotos y vídeos por WhatsApp de ellas, en todo momento supo cómo estaban
Y cuando por fin se pudo reencontrar con ellas, pues sentía y sintió en ese momento que podía volver a empezar una vida nueva con las tres, ¿no? Hay que tener en cuenta que este caso es ejemplo de muchos más casos. Insisto, una de cada dos mujeres retrasa la decisión de dejar a su agresor, según un estudio. De hecho, dice Nuria Querol, a la que citan en este artículo, que es la directora del Observatorio de Violencia hacia los Animales e quien impulsa el programa, o una de las impulsoras del programa Biopet, que por supuesto dentro de las dinámicas de violencia de género pues existe el maltrato a los animales o la amenaza de maltratarlos como método para ejercer coacción, poder y control también sobre las mujeres. De hecho, dice la experta que según diferentes estudios internacionales, entre el 71 y el 94% de las mujeres maltratadas refieren coacción a través de sus animales o directamente maltrato físico o psicológico hacia la mascota. Por supuesto, eso hace que se sientan culpables y les impide abandonar, o desde luego se lo dificulta mucho el abandono del maltratador, ¿no? Por eso dice Nuria Querol que es vital intervenir y intervenir, hacer una intervención centrada en lo que necesita la víctima, en lo que pide la víctima y que hay que escuchar sus necesidades de una manera activa y sin juzgarla, ¿no? Y si para esta mujer es muy importante la integridad de su mascota, hay que entender que esto no es ninguna tontería para ella, que es algo central y que por supuesto esa demanda pues también debe ser atendida, por supuesto, ¿no? Eso es así, ¿no? Y bueno, pues para eso está Biopet, que es una iniciativa muy interesante, y esta noticia, que es la primera de hazrevista.org, y creo que empiezan con muy buen pie, porque es una noticia muy, muy positiva dentro de un problema gordo, pero bueno, ya estamos hablando, el periodismo de soluciones precisamente aborda soluciones a problemas, que también es lo que decimos aquí en Noticias Positivas. Noticias Positivas se llama así por algo, no nos llamamos noticias amables ni noticias que nos distraen, somos noticias positivas porque hablamos de problemas pero buscando soluciones a los mismos. Sabemos que este no es un mundo ideal, ni tampoco queremos distraernos de los problemas porque no sea ideal, pero sí que pensamos que hay que poner el foco en las soluciones, porque si solo hablas de negativismo y de lo chungo sin dar una solución, pues al final creas la sensación en la gente de que no hay alternativa, ¿no? Y esto es muy frustrante y desde luego si tú piensas que no hay alternativa, será como si no la hubiera. Será como si ciertamente no hubiera alternativa. Y como sabemos que las hay, pues de esto se trata aquí en Noticias Positivas. Bueno, vamos a seguir la siguiente noticia, Time Out, que es una publicación radicada en Barcelona, una revista digital de tendencias. Ay. Una revista, como digo, digital de tendencias, que la verdad que tiene un enfoque bastante interesante en temas de moda. Pues este artículo, 7 tendencias de moda para 2022, pues bueno, pues la verdad que es bastante centrado en temas de slow fashion. De hecho, el primer punto de estos 7 es reivindicar el upcycling, este palabra inglés. A mí siempre me gusta más hablar en términos de nuestra lengua castellana, que para eso tenemos uno de los mejores idiomas del mundo. El upcycling es básicamente reciclaje, reutilización, como le quieras llamar. Es decir, en lugar de producir y producir cada vez más prendas, que producimos demasiadas, mucho mejor el utilizar prendas que ya tenemos o tejidos que ya tenemos para con ellos confeccionar otras prendas, ¿no? Muchas veces se nos rompen prendas porque tenemos un agujero en el pantalón, pero resulta que el 98% de la prenda está perfecto, salvo eso, ¿no? Pues bueno, pues con esos materiales se pueden hacer otras prendas y de hecho esto ya es tendencia. Habla aquí esta revista de diseñadores que triunfan en las altas pasarelas de moda como Colin Estrada en Nueva York o Priya Haluwalia en Londres y bueno, en Barcelona nuestra Silvia Calvo. También tenemos entrevista con Silvia Calvo que lo podéis ver en nuestro YouTube. Bueno, de hecho, aquí la foto que sale en portada, para las personas que lo estáis viendo en YouTube o en Twitch y que nos estáis siguiendo a través del iVoox, que también hay quienes nos
escuchan como podcast en iVoox. Bueno, la foto que aparece es una modelo que se le ve, es un vestido elaborado con sacos de café, que es lo que hace Silvia Calvo, una de las diseñadoras de moda sostenible más importantes de este país, y que hace unos modelos que son flipantes. Silvia Calvo BCN, Silvia con Y. Os recomiendo que buceéis, porque ya os digo que hace cosas muy chulas, porque resulta, cosas de la vida, que el material, la tela de estos sacos de café es una fibra textil de altísima calidad y podría acabar en la basura, pero Silvia lo coge y hace unos modelos de verdad que son un pasote. También el segundo punto de estos 7 puntos que deben marcar la moda en 2022, precisamente reclamar una nueva moda sin estereotipos. Por ejemplo, habla de cómo una modelo de 65 años ha protagonizado la campaña de verano de Saint Laurent, o una influencer ya centenaria que ha diseñado una colección de cápsulas para H&M, o el caso que decía de un ¿cómo se llama? Jugador de béisbol, beisbolero, no tengo ni puñetera idea, pero sí, por ahí hay uno de béisbol, una estrella del béisbol, Alex Rodríguez, que ha lanzado una línea de maquillaje para hombres. Bueno, básicamente se trata de hablar de moda sin prejuicios, sin estereotipos. Otra moda, como dice Time Out. También habla de reciclar los residuos, que también esto tiene mucho que ver con el punto 1, el de los cycling. Por ejemplo, pone el ejemplo del Celler de Can Roca, que es un restaurante top, pero de lo más top de Cataluña y de España, que ha puesto en marcha un proyecto, Roca Recicla, para transformar los residuos de vidrio, poliestireno y plástico que generan, es decir, reutilizan sus propios residuos. Y también está la asociación A Flote, que ha tejido una red de recogida de corcho en más de 250 establecimientos de Barcelona, lo cual está bastante bien. Luego tenemos el siguiente punto, que es una cosa que yo conozco un poco menos, el tema de la impresión 3D, que parecía que esto de las impresoras 3D se iba a comer el mundo, pero quizá no tanto como se pensaba, pero dice la revista que, bueno, que estas impresoras permiten crear un sistema de producción sostenible, personalizable y también de residuo cero, porque dice que la fabricación es aditiva capa por capa. Me imagino que, claro, que también aquí es otra manera de hacer esto de reciclaje, upcycling, reutilización, como queréis decirlo, ¿no? O sea, la impresora 3D puede usar cualquier material, entiendo. Entonces, bueno, pues es otra manera de reutilizar y, bueno, que hay empresas punteras como Combs Des Machines o la joyera Elena Runner, que bueno, que están trabajando. Además, la joyera, por lo visto, a ver. Sí, bueno, Elena Runner trabaja para Mango, por lo visto, para quien fabrica una línea de bisutería sostenible, también usando estas tecnologías. Bueno, muy interesante, tengo un poquito más de idea e interés también en el tema, el siguiente punto, que es el 5, el reciclar el plástico del mar. Bueno, ya sabemos el problema, que hay islas de plástico enormes, mayores que países en nuestros mares y océanos, y bueno, es uno de los retos, evidentemente, ¿no? Y bueno, cada vez hay más productos textiles fabricados como por ejemplo, fabricados con fibras que se producen a partir de plásticos del mar. Ahí están las zapatillas deportivas de Tropic Feel, o las gafas de Sea2Sea, o la ropa de baño de Alsister. Bueno, son 3 marcas catalanas que fabrican con estas fibras que provienen de la recolección de residuos plásticos marinos. Que bueno, estas eran excepciones en tiempos, pero ya desde luego no lo son, cada vez lo van a ser menos. Pero se tiene que avanzar mucho más, porque dice Time Out que, bueno, solo se recicla actualmente el 10% del plástico que se produce. El siguiente punto 6, recuperar la artesanía. Bueno, yo creo que la artesanía lleva siendo importante, lleva siendo fundamental en la moda desde hace miles de años, ¿no? Son productos de alta calidad y sobre todo con alma, ¿no? Como dice la revista, ¿no? Y bueno, gracias a esta alianza de artesanía, los artesanos ven reconocido su talento y además obtienen recursos para mantener vivos sus oficios.
Y además los diseñadores de la moda les aportan una visión creativa y vanguardista que permite pues, la reinterpretación de este legado, ¿no? Por ejemplo, ahí están los escultóricos sombreros de Elie Urpi, las sandalias de Valpagés o las bolsas de Desant, ¿no? Bueno, entre otras cosas, ¿no? Pues está muy bien porque siempre va dando ejemplos de iniciativas, de empresas que sí que hacen, digamos, uso de estas tendencias, ¿no? Y el último, que no menos importante, desde luego, hablan de la necesidad de reducir la producción, porque insistimos, se fabrica mucha más ropa en el mundo de la que es necesaria para vestir a toda la población mundial y por supuesto hay que empezar a reducir. Esto es un cambio de perspectiva, hay que acabar con tantos stocks y se está popularizando el concepto on demand, es decir, a demanda. O sea, que no simplemente vayas ahí a las colecciones, sino que empieces a un poco a pedir ropa y que solo vayas a comprar ropa cuando la necesites y la pidas, ¿no? Y además esto está muy bien porque significa también una mayor personalización a tu gusto, ¿no? Y bueno, ya hay marcas indies que trabajan en esta dirección como Kush, Kimo y Joplin Atelier. Interesante cuando ves estas marcas de moda que a un profano como yo, es verdad que me interesa la moda sostenible, pero de marcas de moda convencionales no tengo ni puñetera idea y veo estas marcas que, claro, como tienen esos nombres tan chulos, pero dices, que no sé ni cómo se pronuncia. En fin, reducir la producción es muy importante y yo creo que ha quedado muy claro la cuestión y estas 7 líneas tendencias que esperemos que marquen la moda del próximo año y bueno, si queréis de la moda del futuro, que sería interesante, ¿verdad? Bueno, cambiamos de tema y nos vamos a la siguiente noticia, que es una noticia de logísticaprofesional.com, la iniciativa Mercancías al Tren, que ha incorporado a Ecodes para lograr una cadena logística descarbonizada. Ecodes o la Fundación Ecología y Desarrollo, si queréis, se ha unido a esta iniciativa Mercancías al Tren con el objetivo de ayudar a la transformación del sector del transporte para que avance hacia la movilidad sostenible y de bajas o, a ser posible, cero emisiones. Bueno, esto se lleva diciendo muchísimos años, ¿no? El transporte de mercancías debería hacerse en medios colectivos y menos contaminantes, eléctricos, como el tren, en lugar de camiones, que evidentemente cada camión va a poder llevar mucha menos mercancía que un pedazo de tren, y además son muchos camiones. Hay que meter muchos camiones por cada tren, por decirlo así. O sea, todo lo que cabe en un tren tiene que ser metido en muchos camiones que producen muchísima contaminación, muchísimas emisiones de dióxido de carbono, etcétera, etcétera. Y bueno, básicamente Mercancías al Tren, pues básicamente quiere concienciar tanto a las instituciones públicas como al sector empresarial y a la sociedad en general de la importancia de precisamente eso, trasladar el transporte de mercancías a un modo más respetuoso con el medio ambiente, como es el ferrocarril, que hablamos al final de que bueno, el sector del transporte es responsable de alrededor del 29% de las emisiones totales. Es el transporte realmente, creo que de hace años es la principal fuente de emisiones o de las principales. Si no es la primera, es de las primeras. Creo que es la primera, desde luego, en el entorno urbano. Siempre suele ser el transporte y al final el problema de emisiones es un problema de transporte. Al final el tema de los combustibles, ¿qué son? Los combustibles es lo que mueve las máquinas que bueno, pues que nos abastecen de todo. O sea, el problema de la sostenibilidad y de las emisiones es un problema de movilidad y de transporte. Todo comienza con la máquina de vapor para mover un ferrocarril. Ahí comienza a usarse carbón. Ahí comienza el problema de los combustibles fósiles, ¿no? Y al final es un mundo que se mueve de manera insostenible. Y si conseguimos que el mundo se mueva de forma sostenible, tendremos una muy buena parte del problema resuelto.
En fin, Cristina Aquiles, que es responsable de proyectos de CODES, pues dice que se trata de fomentar el transporte ferroviario por sostenibilidad, por eficiencia, por cohesión territorial y por un futuro descarbonizado, ¿no? Y qué bueno que España debería dar un trato prioritario a este sistema de transporte para mover mercancías y pasajeros en el marco también de los fondos de recuperación y la futura ley de movilidad sostenible. Esa es la idea, ¿no? Ojalá todos estos fondos, toda esta pasta que está yendo y que debe ir digamos, a revitalizar la economía tras la pandemia y a impulsar, se supone, una transformación de la economía en clave de verde y digital sobre todo, pues esperemos que también incidan en cuestiones como estas, en la transformación bueno, del modelo que tenemos ahora mismo de transporte y que cada vez más cosas se transporten en ferrocarriles, en el ferrocarril mejor que en camiones. No es ninguna tontería. Vamos a ver esta noticia de Renfe.com, de Renfe en Mercancías, la división de Renfe dedicada al transporte de mercancías. Esta noticia es de 2020, pero la he puesto porque me parece bastante interesante. Dan unos datos de lo que supone apostar por el transporte de mercancías a través de Renfe. Y bueno, en el año 2020 se evitó a través de Renfe de Mercancías la emisión a la atmósfera de 850.000 toneladas de CO2 y el consumo de 425.000 toneladas equivalentes de petróleo. Es verdad que cuando ves estos números es complicado, ¿verdad? Calcular, es muy complicado saber qué significa esto. Bueno, estamos hablando de que las emisiones unitarias de 2020 de 7,8 gramos por tonelada kilómetro significa, para que entendamos qué suponen estas cifras, 10 veces menos al transporte de mercancías por carretera, ¿vale? Hay que tener en cuenta que la circulación de trenes de mercancías Renfe en el año 2020 evitó la circulación de 2,4 millones de camiones, de ellos 60.000 cargados con mercancías peligrosas. Que esto no es ninguna tontería tampoco, o sea que está bastante claro cuál es la cuestión. De hecho, la Comisión Europea reconoce, desde que en 2011 lo viene haciendo, en 2011 editó su último libro blanco del transporte y dijo la Comisión que la transferencia modal hacia el ferrocarril, hacia el transporte intermodal, es imprescindible, dice, para desacoplar el crecimiento de los tráficos de mercancías del crecimiento de sus emisiones de carbono. Que ahí también entraríamos en el debate, es decir, dice la Comisión Europea que se puede lograr un crecimiento sostenido del transporte de mercancías sin que sigan creciendo las emisiones si usamos el tren. Pero claro, esto no lo dice Renfe, lo digo yo y es por añadir un apunte porque tenemos que tener siempre una visión crítica, ¿no? Que aquí está hablando la Comisión Europea de Transporte de Mercancías por Tren, que sí, por supuesto, llevamos estos minutos hablando de ello, y por supuesto que es mucho mejor que los camiones, pero tenemos que entender que deben contemplarse las emisiones desde el comienzo de todo. Quiero decir, me refiero a que la mayoría de los productos que consumimos no se producen aquí en Europa, se producen mucho en China y en otros lugares de economías asiáticas, etcétera, ¿no? Y claro, en estos países hay muchísimas emisiones, empresas mucho más contaminantes que las nuestras. No sé cómo será el transporte por mercancías, pero posiblemente también siga los mismos parámetros de que sean más contaminantes, porque hay leyes en general mucho más laxas en cuanto a emisiones y tal, son mucho más permisivos, ¿no? Y al final, en todo este circuito, si lo tenemos en cuenta desde que algo se crea y se produce en China hasta que llega aquí a Europa, pues es eso, no sale en tren desde China, ¿vale? Hasta que llega en tren en China. De hecho, muchos productos antes vienen en barcos. Ya sabemos lo que pasó con el tema del Evergreen, Evergiven, lo que pasó el año pasado cuando colapsó el canal de Suez, ¿verdad? Con esto quiero decir que siempre hay un lenguaje oficial que dice que se puede desacoplar, que se puede seguir produciendo más y más, pero sé que se contamine cada vez menos
por el tema de tecnología. Y por supuesto que cada vez la tecnología va a permitir que se consuma menos o en comparación, o que haya menos emisiones en comparación. Pero desde luego necesitamos una reducción cada vez mayor de ciertos consumos que hacemos muy superfluos, porque claro, si medimos toda la cadena desde China, el resultado no sería tan positivo, posiblemente sería negativo, de hecho, ¿no? Y porque además, como decíamos en el artículo anterior de Ten Out sobre la moda, es que estamos consumiendo aquí sí por encima de nuestras posibilidades y estamos desaprovechando muchos materiales por encima de nuestras posibilidades para un daño que hacemos bastante evidente y bastante potente sobre el medio ambiente. Entonces, muy bien que la Comisión Europea promueva el tema del ferrocarril, el uso del ferrocarril también para mercancías, pero que no, que esto no es simplemente eso, que es que tenemos que reducir mucho de este consumo y consumir de otra manera. Más allá de esta puntualización, otro dato muy interesante es que, bueno, Renfe Mercancías contribuyó a la reducción en 2020 de un 85,5% de la huella unitaria del grupo Renfe respecto a 1990. Es decir, desde que Renfe tiene su división Renfe Mercancías, ha contribuido muchísimo. Estamos hablando de un 85,5% menos de huella de carbono del grupo Renfe respecto a 1990. Es verdad que esto son niveles de reducción muy, muy interesantes y demuestran que sí, que incomparablemente el uso, digamos así, de la apuesta por el tren como vía principal para llevar mercancías, ¿no? Para apostar por el transporte de mercancías por tren, pues inequívocamente es positivo y es muy importante entender que en el futuro la mayoría de los transportes deberían ser cuanto más colectivos mejor. No solamente porque esto, claro, se aplica mucho al transporte de mercancías, ¿vale? Pero tanto más podemos hablar del transporte, digamos, de las personas. Que sí, que cada vez hay más coches híbridos y eléctricos y el futuro va por ahí. Y en el futuro también porque los combustibles fósiles, como su propia naturaleza indica, son no renovables. No vamos a tener gasolina para toda la vida, ni diésel para toda la vida. De hecho, ya se está acabando la gasolina y el diésel barato. Eso es así. Y claro, eso supone, como digo, que cada vez se va a apostar más por coches y vehículos eléctricos e híbridos. Pero cualquier experto del transporte, yo he hablado con algunos, te va a decir que eso está muy bien, pero que el futuro inevitablemente pasa porque cada vez mayor número de personas apuesten no tanto por el automóvil, por el vehículo privado, sino que cada vez nos vamos a tener que mover más, también las personas, no solo las mercancías, por medios de transporte más colectivos, ¿no? Es decir, en el futuro el transporte individual, el coche individual, debe tender, otra cosa es lo que suceda, a no ser la primera opción, ¿no? Esto en el entorno urbano se ve fácil. De hecho, hoy día, yo que vivo en Madrid, sé que no necesitas un coche para moverte por Madrid, no es necesario. No es necesario, tú tienes tren, tienes cercanías, tienes autobús, tienes metro, tienes un montón de medios de transporte, vuelven hasta los tranvías en algunas ciudades, la tienes para elegir. Con lo cual en las ciudades sí que va a ser posible eso. En los pueblos parece mucho más complicado. Por eso digo que no se trata de hacer desaparecer el coche privado porque en algunos ámbitos va a ser imposible. Aunque también debería de, ahora que estábamos hablando de los trenes, a lo mejor menos aves para conectar Madrid y Valencia y más trenes que conecten Valencia con los pueblos de al lado de Valencia y que conecten Madrid con los pueblos de al lado de Madrid, porque está clarísimo que de hecho está estudiado los principales trayectos que se realizan cada día,
la mayoría de los viajes que hacemos todos los días, o sea, por centrarlo, los viajes que tienen que ver con el camino que haces a diario para ir a tu trabajo, son viajes que, desplazamientos si queréis, y que son cortos. Creo que la media era menos de 10 kilómetros o algo así, 10-15 kilómetros o cada vez bueno, no sé si eran 10, eran 15 o eran 20 o eran 7, pero eran trayectos cortos, ¿vale? Es decir, que por uso de la gente, por la manera de desplazarse de la gente, es muy lógico desarrollar cada vez más autobuses y cercanías, porque claro, como os digo, en Madrid no hay ningún problema, pero la persona que vive en un pueblo limítrofe con Valencia y que vive, yo que sé, que tampoco en Paterna y que tiene que ir a trabajar a Valencia, pues no sé si, lo he dicho al azar, pero que es posible que no disponga a lo mejor de un autobús o de un tren o a lo mejor sí lo tiene ahí, pero uno que esté a 20 kilómetros lo tiene más complicado, ¿no? Y evidentemente hay muchas más personas que necesitan hacer esos trayectos a diario de 10, 15, 20 kilómetros para trabajar que gente que use a diario el AVE para trasladarse de Madrid a Valencia o de Madrid a Barcelona, ¿no? Con esto quiero decir que, por supuesto, cada vez tiene que haber más líneas de transporte colectivo, que nos podamos mover para trabajar en transporte colectivos, a lo mejor para hacer la compra, no sé si va a ser tan fácil, aunque bueno, en este caso cada vez hay más redes logísticas que permiten que nos llegue la compra a casa o en gran medida que se puedan, digamos, hay más medios para que los transportes privados a la hora de hacer la compra sean menores. Es decir, hay muchas maneras de que los transportes individuales en vehículo privado pues no sean los prioritarios. A lo mejor tendrá que seguir habiendo coches, pero menos. Y desde luego en los transportes, la línea por la que hay que trabajar en el futuro es que la primera línea, la primera opción, como digo, sea la colectiva, el transporte colectivo, sobre todo en grandes ciudades, y en las pequeñas y medianas, pues ¿no? Ya se irá viendo. Poquito habrá que irse acoplando y amoldando a cada territorio, que al final es lo que implica la sostenibilidad, el desarrollo sostenible y el desarrollo ecológico es un desarrollo que tiene que partir de las propias necesidades del entorno en concreto, porque cada entorno es diferente, ¿no? Lo de piensa globalmente, actúa localmente, que es la máxima ecologista del movimiento ecologista, y de eso se trata siempre, es que no hay otra, y es así, ¿no? Y bueno, creo que ya ha quedado claro con vaya chapazo pegado sobre el transporte, pero creo que es interesante estas cuestiones. Y vamos a seguir ya con creo, la última noticia del día. Esto es casi más un apunte, pero viene muy bien. Ahora en la Unión Europea están intentando que volver a considerar a la energía nuclear como una energía apta para recibir, digamos, subvenciones y ayudas, como si fuera, de hecho, como si tuviera la categoría de una energía renovable. Es verdad que para un periodo de transición, pero se vuelve a poner el debate de la necesidad de seguir apostando por las renovables, cuando las renovables, desde luego, no son una energía moderna. Las centrales nucleares que tienen todas 40 y tantos años y no se van a fabricar más, ¿no? Cuando te quieren vender la moto de la nuclear, habría que preguntar por qué nunca más, desde hace no sé cuántos años, se ponen en marcha centrales nucleares, ¿no? Eso es por algo, ¿no? Son muy caras de mantener y desde luego la tecnología que tienen, ya os digo, es obsoleta hace 40 o 50 años. En fin, ¿por qué digo todo esto? Porque está esta noticia de energías renovables, de la web de energías renovables, energías-renovables.com, una web especializada, que dice que España exportó a Francia en diciembre, en el mes pasado, 4 veces más electricidad que la que importó. El titular es muy interesante, el comienzo de la noticia todavía más. La noticia de Antonio Barrero comienza diciendo Antonio Barrero que nunca fue cierto aquello de que España dependía de las nucleares francesas cuando aquí soplaba poco el viento. De hecho, la capacidad de los cables que une a ambos países es mínima y ahora es menos cierto que nunca. Por eso dice que España exporta más electricidad a Francia de la que importó. Los datos que así lo demuestran nada más y nada menos que provienen de Red Eléctrica Española, que repasa todas las magnitudes claves del sistema referidas al mes de diciembre. Y bueno,
Lo que está claro que si analizas todo esto, pues es así, no necesitamos la energía nuclear de Francia. Y también dice Red Eléctrica Española que bueno, la aportación que dan las renovables al mix nacional, o sea, al mix eléctrico, porque es un mix, porque hay muchas energías que intervienen en el sistema, por eso se habla de mix. Y en este mix energético, durante el mes de diciembre, la eólica fue la energía principal, la principal fuente de generación energética a nivel nacional, con el 30% del total de la producción. Seguida después de la eólica va la energía de ciclo combinado, que son centrales que queman gas para generar electricidad, con casi el 20%, y ya en tercer lugar la nuclear con el 17,3%. Y si colocamos juntas en este cesto energético todas las renovables, casi la mitad de la producción peninsular, el 48,2%, procede del viento, del sol, del agua, la biomasa, las olas y otras fuentes limpias y autóctonas de energía. Con lo cual el problema que tenemos energético no es que necesitemos nucleares, que siempre ha sido pues, una cosa mínima, un 17%, como vemos aquí, bueno, un 17%. Con lo cual, básicamente, aquí se ve además un mapa muy interesante de Red Eléctrica Española. Exportamos a Francia el 65%, exportamos el 34%, pero cada vez menos. Últimamente, de hecho, exportamos más de lo que importamos. Y esta es la conclusión. Esto fue lo que pasó en... estos son los datos del año, ¿de acuerdo? En el saldo global. Aquí estamos, por ejemplo, todavía somos un país dependiente energéticamente, pero tampoco tanto. Importamos el 51% de energía, exportamos el 48%. Así que bueno, poquito a poco vamos avanzando en esta dirección, pero lo que tiene que quedar claro es que no necesitamos la energía nuclear, desde luego, para ser autosuficientes, ¿no? Y bueno, yo creo que esta es una buena conclusión, que no nos vendan las motos de las renovables, que no son necesarias. Y creo que es una buena noticia positiva con la que vamos a terminar ya el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que como siempre decimos aquí, que si te ha gustado, bueno, pues ya sabes, dale like o suscríbete, o dependiendo, no es lo mismo YouTube que Twitch, que bueno, que iVoox, sea donde sea, pues si nos das tu apoyo, pues nos encantará. Y simplemente, pues como siempre te decimos, aquí acaba el programa de Noticias Positivas. Nos encanta contarte que un mundo mejor es posible. Nos vemos la próxima semana y simplemente, como siempre, desearte que el mundo y la vida te llene de noticias positivas todo el rato. Chao.